Ya estamos acá. Quiero que nos sintonicemos nuevamente en el contexto de lo que es la ley FISMA. Nosotros hemos discutido y conversado de una preocupación. Entendemos que todos los que estamos participando del evento tenemos muchas preocupaciones personales dentro de nuestro deseo de exportar, nuestro deseo de cumplir los requerimientos que el país les pide, nuestro deseo de hacer nuestras empresas competitivas, pero quiero que nos concentremos y les invito a que nos concentremos especialmente en lo que estamos discutiendo hoy, que es en esta propuesta de norma. Porque si nos pensamos a preocupar de lo que nos debemos preocupar, yo los entiendo muy bien, que es auténtica su preocupación, pues perdemos el enfoque del objetivo de ver qué puede suceder y recordarles que estamos hablando de propuestas. Y más bien reflexionemos qué tan preparados estamos para las propuestas, y eso lo hace muy difícil porque nos sucede en los países en desarrollo que cuando estamos en la mitad de la carrera a veces las metas se mueven y uno todavía no ha llegado a la meta anterior, y eso es parte de lo que yo les entiendo. Pero entonces quiero que nos resintonicemos en que estamos comunicando algo que es una propuesta y de lo que viene a futuro. La FDA, en su propuesta de norma de reglamento de FISMA para los consumidores de Estados Unidos, al igual que los países como el nuestro, como Colombia, se preocupa por el transporte y es un enfoque de cadena. Y este tema de transporte sanitario de alimentos para humanos y animales es bien bonito porque nos junta los dos alimentos. No nos discrimina una norma para transporte de alimento para animales ni una norma para transporte de alimento para humanos. Y creo que refuerza mucho más los mensajes políticos conceptuales que nos lanza FISMA, que también es parte de la utilidad de este tipo de ejercicios. Esta es una propuesta, felizmente para los que estén interesados en el tema, relativamente corta en comparación a las otras normas. Fue presentada a inicios del año pasado y no tiene suplemento. La preocupación en Estados Unidos respecto al transporte de alimentos está asociado a brotes de enfermedades por alimentos que se contaminan durante el transporte, a incidentes y reportes de prácticas no sanitarias durante el transporte. Y acá tiene algo que ver con, que es muy claro en la propuesta FISMA, pero que es muy claro también en las políticas de estos países y específicamente en las políticas de Colombia. Sin el transporte no llegan los alimentos al destino final. Y ustedes en las industrias han hecho un esfuerzo muy grande, y lo que pretenden estas normas es de garantizar que esa protección de los alimentos se mantenga. Y esa inocuidad con la cual sale de su planta se mantenga. La norma inclusive, la propuesta de norma inclusive nos señala evidencias publicadas que marcaron las decisiones en Estados Unidos, como esta contaminación en alimentos, en el cual, acá está el reporte, algo que sucede en el mundo real, ¿no? Y que a la gente le puede parecer razonable, ¿no? Si yo estoy enviando un camión con comida y el camión regresa vacío, pues me van a cobrar el flete de ida y de regreso. Entonces, para que me cueste la mitad o casi la mitad, pues que el camión vaya con la comida y que regrese con lo que sea. Y entonces pasan este tipo de cosas que también pasan en nuestro país. La diferencia es que en Estados Unidos pues las logran publicar. También en el 94, un brote de salmonelosis en el cual encontrábamos una contaminación cruzada de helado que se había transportado dentro de un container que previamente había llevado huevo líquido no pasteurizado. Ese tipo de situaciones, como esas que documenta la norma, nos llevan a que la FDA emite la norma de transporte sanitario de alimentos del 2005, en el cual presenta disposiciones de buenas prácticas de transporte para exportadores, transportistas, recibidores y otros relacionados con el transporte de alimentos. En esa norma del 2005, la FDA
requiere promulgar regulaciones para establecimiento de prácticas en el transporte sanitario. Al ser efectivas las reglas, los alimentos bajo condiciones que no cumplen la regulación se consideran adulterados. El no cumplir la regulación es una señal de alimento adulterado, y eso es importante. No necesariamente está contaminado, es que no está contaminado y se clasifica como un producto adulterado. Y transporte se circunscribe a movimiento de alimentos dentro de Estados Unidos por vehículo motorizado o ferroviario. No incluye barco, no incluye otros vehículos. Solamente transporte, vehículos o ferroviarios. No incluye otros modos de transporte. Y la ley permite a la autoridad aplicar los requisitos a otras personas involucrados en el transporte de alimentos. Sin embargo, ese pedazo no se completó plenamente en la norma del 2005. Por lo tanto, en ese contexto, la norma del 2005 se emiten provisiones respecto a sanitización, limitaciones del uso del vehículo, empacado, aislamiento, otras medidas protectoras. Algo muy importante, información entre transportadores, mantenimiento de registros y las exenciones en situaciones especiales. Y es en este contexto que aparece entonces la complementariedad de FISMA. Y el tema de transporte de alimentos para humanos y animales se debe entender en la complementariedad de estas dos normas. Sin embargo, como les acotaba al principio, por objetivos del evento, me voy a circunscribir específicamente a lo que nos trajo venir el día de ayer y el día de hoy, que es a la nueva norma de FISMA, modernización en la inocuidad de alimentos de los Estados Unidos. El contenido de la propuesta FISMA, como lo pueden ver, tiene un componente de antecedentes, la autoridad legal, la descripción de la norma con objetivo, aplicabilidad, definiciones, vehículos y equipamiento de transporte, operaciones de transporte, capacitación, formación, registro y exenciones. Como les decía, es una norma comparativamente corta, pero si uno va a los países de Latinoamérica, no importa que sea corta porque quizá transporte es una de las cosas donde estamos más atrasados. De país a país cambia, pero es algo que estamos muy atrasados y en el solo transporte pueden perder todo el esfuerzo. Las preocupaciones que ustedes han emitido hasta este momento con lo que ustedes hacen y preocupados por su competitividad, se puede caer en el transporte. Como lo hemos dicho, todas las preguntas que hagan, que la mayoría serán difíciles de responder, entonces la respuesta es consulten la página con la invitación de que es una norma corta. El objetivo de la norma es prevenir prácticas y acá no es simplemente porque sea bonito la palabra prevención. Ese es el contexto de la norma, es fundamental, prevención. Ayer lo decía y hoy lo vuelvo a insistir, es muy costoso para una sociedad y los Estados Unidos lo hace explícito, para ellos es muy costoso las enfermedades, pero también es extremadamente costoso el tener que retirar alimentos del mercado, porque se está pensando en una economía en conjunto. No es que si yo le retiro y pierde el productor o pierde la empresa, el país no está perdiendo, están perdiendo todos. Entonces es un tema de prácticas de prevención asociada a riesgos, entendiendo la palabra riesgo como probabilidad de afectar la inocuidad alimentaria, y entre esos temas muy importantes como la refrigeración, la limpieza adecuada de los vehículos y proteger adecuadamente el alimento. Principio prevención, protegiendo el alimento, ese alimento que ustedes están seguros que ya está inocuo, que van a poner la firma de que es inocuo. Entonces lo que vamos a tomar esas medidas. La regla entonces nos trae esas secciones y vamos a tratar de recorrerlas rápidamente. La aplicabilidad, y acá realmente la aplicabilidad para nosotros, hasta donde está esta parte, parecía que fuera pequeña o ninguna, porque es una aplicación para los que expiden, los que mandan alimentos, los receptores y los transportistas que transportan alimentos dentro de Estados Unidos, y ustedes están en Colombia, y solamente por vehículos de motor o ferroviarios, sin importar si el alimento es ofrecido o ingresa al comercio interestatal o no. Por lo tanto, entonces esta norma, ustedes dirán, entonces nos la están comunicando, pero no me interesa. Sin embargo, y es el pedazo que a ustedes les dice y te tienen que ubicarse si les aplica, aplica también a personas fuera de Estados Unidos
que como exportadores envían alimentos a Estados Unidos en un contenedor de carga que puede ir vía marítima o vía aérea, pero que el contenedor, de forma como salió del país de origen, se transporta por vía terrestre o ferroviaria dentro de Estados Unidos. Eso es a quienes les aplica. Ahora, ¿a qué alimentos les aplica esta norma? Alimentos transportados al granel, al por mayor. ¿Por qué? Porque el alimento está en contacto con las paredes. Ayer hacían algunas preguntas respecto al contacto de esos alimentos con las paredes del vehículo durante el transporte. Entonces ahí tenemos ejemplos como jarabes, jugos, alimentos para animales. Alimentos empacados no totalmente cubiertos por el envase. Hoy estuvieron hablando muchísimo de envase y el tema de los transportistas con el envase. Y acá entonces, frutas y vegetales frescos en cajas ventiladas. Alimentos que requieren control de temperatura o que por lo que suceda en el tránsito puedan perder la inocuidad. Entonces hay una serie de alimentos que son los TSS que ya se conocen y que esos definitivamente tienen que mantener la temperatura. Pero hay otros que pueden perder estabilidad en el transporte, esos también aplicaría. ¿Quiénes están exentos? Los alimentos que están de paso a través de los Estados Unidos, es coherente porque es para consumo en Estados Unidos. Alimentos importados para exportación futura, por la misma razón. Actividades de transporte para productos agrícolas crudos realizados por una granja, porque no es un producto crudo que no se va a consumir. Y empresas con ventas anuales por debajo de los 500.000. Estamos hablando de cualquiera de las tres tipos de empresas, porque acá nos arma la cadena de los tres: el que manda, el que transporta y el que recibe. Están exentos transporte de alimento estable en almacén que esté completamente cubierto por un recipiente. ¿Qué significa esto? Es un alimento porque la forma en que está no se puede contaminar durante el transporte. Transporte de gases comprimidos y transportes de animales vivos para consumo humano. En cuanto a vehículos, entonces, acá también, como presentaba Alexandra, la propuesta de norma no dice los detalles concretos, pero sí las grandes categorías. Y eso está en el espíritu de FISMA. Ustedes son los responsables de la inocuidad. Ustedes deben tener el conocimiento basado en ciencia de los peligros y de los riesgos y de lo que puede pasar en el transporte. Pero por supuesto se hacen categorías grandes en las cuales, asociadas al diseño del vehículo, el vehículo debe ser diseñado para transportar lo que estamos buscando transportar, el almacenamiento, el mantenimiento del vehículo, el control de temperatura, que debe estar equipado con esos controles de temperatura. En la operación de transporte, también esto es bien interesante en la norma, porque la operación de transporte la hace con una responsabilidad integrada. No es solamente del transportista, sino es integrada de tres grandes componentes: del que manda, del que transporta y del que recibe. Aplica a los tres. Algo muy importante, que se debe designar una persona competente dentro de esas categorías que se ha estado discutiendo hoy. ¿Qué es una persona competente? No es porque me cae bien y es muy serio y es muy honesto y es buena persona y se lava las manos y echa buenísimos chistes, sino es que está acreditado que es competente para verificar el cumplimiento de todos los requerimientos. Y eso quiere ser requerimientos cuando se manda el alimento, durante el transporte y cuando se recibe. Toda la operación de transporte. Todas las operaciones de transporte deben ser orientadas a resguardar la inocuidad del producto. Insisto, la operación de transporte es para proteger el alimento y proteger esa inocuidad que ustedes ya han conferido a ese alimento. Por eso, cosas sencillas como separar alimentos crudos de artículos no alimentarios, por eso cosas que ustedes conocen muy bien como tener cuidado con alimentos transportados a granel, y vuelve a hablar de ese nuevo concepto de contacto cruzado, que no es de contaminación cruzada, específicamente por lo mismo que dijo Alexandra, por el tema de los alergenos.
esa es la operación de transporte. Ahora vamos a ver qué provisiones específicas hay para cada uno de esos participantes en esa cadena de transporte. Los que envían, los expedidores, deben especificar por escrito los requisitos necesarios de vehículos, incluyendo las condiciones de alimentos que requieran temperatura. Ahí les exige a ustedes que están mandando alimentos conocer muy bien los peligros, conocer muy bien los riesgos, para que le digan por escrito: yo quiero que este alimento me lo lleve así, asá, 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 y quiero un camión así, asá, 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 y el container debe ser así, asá, asá. Ustedes como expedidores. Los transportistas deben entonces proveer de vehículos que cumplan con las especificaciones que ustedes que están enviando les han dicho. Se convierten casi en diseñadores de camiones. Incluso el preenfriamiento. Eso nos genera desafíos gigantescos, ¿no? Uno se pone a pensar en... Yo recuerdo acá la pregunta de ayer, ¿no? Allá del asistente, ¿y qué hacemos con los pequeños? Pero bueno, eso es allá en Estados Unidos. Nosotros tenemos solamente un pedacito. El expedidor debe verificar las condiciones sanitarias del vehículo. Entonces ahí está la persona que en el vehículo antes de carga, o sea, no, pues, que se hagan amigos con el transportista. Entonces los expedidores deben ser capaces de demostrar las condiciones apropiadas de temperatura fueran mantenidas durante todo el transporte. Por eso se tiene que haber comunicación permanente y registros. Y se tiene que compartir información, te tiene que guardar información, identificar, como dice acá, hasta 3 cargas previas del vehículo. Y si es un vehículo específico para un solo tipo de producto, tenerlo registrado y pues ya no es obligado a informar. Y una comunicación plena de lado a lado. Describir las limpiezas, todo lo que se le ha hecho al vehículo. Un tema que también les decía ayer que está en FISMA y lo hemos existido todo el día de ayer y el día de hoy, el entrenamiento. Vamos a tener que entrenar a la gente que está en el transporte, y los que hemos estado involucrados en el mundo real nos da un dolor de cabeza, porque si estábamos pensando en lo difícil que es entrenar a alguien en una finca para hacer algo, imagínense entrenar al transportista para que tenga todas las condiciones higiénicas, que se lave las manos, que tenga todos los recursos. Y no es algo por si acaso, no es una recomendación, sino todo el personal de transporte, todo, ahí no dice el supervisor, dice todo el personal de transporte involucrado en operaciones de transporte debe recibir entrenamiento sobre problemas asociados a la inocuidad de alimentos. Los expedidores están obligados de demostrarle a la FDA a través de registros y documentación que se cumple con esas funciones de decirle: yo le pedí esto al transportista, y deben proveer a los transportistas de esos requisitos. Y los transportistas deben demostrarle a la FDA, o sea, los transportistas también son sujetos activos con registros que cumplen lo que se les pidió, y deben mantener esa información y deben proveerla. Los transportistas deben proveer esos POEs sobre limpieza e inspección de vehículos. Y se deben tener los registros de entrenamiento de transportistas. Son cosas relativamente nuevas y medio complejas. Para eso se ha trabajado, donde se ve que la comunicación es crítica, pero no solamente la comunicación, sino la comunicación que se traduzca en acciones. Y las exenciones de esta norma, y es bien, las exenciones, aunque están escritas en la propuesta de norma, las exenciones también pueden ser retiradas por la FDA en función de riesgo en algún momento, y aplica para toda FISMA. Las exenciones no aplica para los expedidores transportistas recibidores que estén involucrados en operaciones de transporte que tengan menos de $500,000 en ventas anuales. Las exenciones para los vehículos que ya tengan exenciones de FDA. Entre esos también lo que tiene con el programa NCIMS de la leche, que cuando uno mira este programa son 300 páginas de solamente los requerimientos de transporte para leche, y otras excepciones que tenga también para establecimientos de alimentos la FDA. Esta norma de transporte sanitario
como otras, entrará en vigencia 60 días luego de la publicación del reglamento. Y acá sí hay una diferencia entre negocios pequeños y otros negocios en los cuales se presenta unos cumplimientos escalonados donde a los negocios pequeños le dan 2 años y a los otros negocios le dan 1 año para adecuarse. Bueno, esto era todo, cumplí con el tiempo de presentación y bueno, ahí estoy a su servicio. Creo que más adelante las preguntas vienen ahora o después, porque las hacemos por grupo. Muchas gracias.